Hermanitos, muy buenos días. Le damos gracias al Señor por permitirnos en su misericordia llegar a un día más de los suyos, a un domingo más, un día del Señor. Y aunque lamentamos, hermanos, que providencialmente no podemos estar en el templo, sí agradecemos a nuestro Dios de que nos permite seguir estudiando la Escritura y seguir llegando a los hogares de los hermanos a través de este medio. Vamos a orar y después de orar vamos a cantar 2 himnos. Estarán a cargo del hermano Saúl, que nos ayuda con esta parte. Así que oremos y pongamos este tiempo de estudio bíblico en las manos del Señor. Padre y Señor nuestro que estás en los cielos, bendito Dios, con tristeza, Señor, en cierto sentido, porque no podemos estar en tu templo, Señor. Como decía David, me acuerdo de estas cosas, decía él, y se estremecía y lloraba, de cómo fui con la multitud y la conduje a la casa de Dios. Así, Señor, nos da nostalgia, nos da cierta tristeza no poder estar en el culto público hoy, domingo. Sin embargo, mi Señor, sabemos que tú sabes lo que estás haciendo, que es tu soberano propósito el que nos tiene ahora, Señor, prohibido de congregarnos. Y nos alegramos también, Señor, de que a través de este medio podemos tener este estudio bíblico y no atrasarnos en nuestro estudio de las Escrituras. Rogamos que en este día, Señor, tú nos asistas y que bendigas a cada hermano allí en su hogar, que cada familia, Señor, que pertenece a tu pueblo, pueda recibir tus bendiciones y tus misericordias y pueda tener el entendimiento claro, Señor, acerca de tu voluntad y la palabra de Dios sea recibida en cada corazón y en cada hogar. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos entonces a cantar 2 himnos y ya regresamos a estudiar Apocalipsis, que es el tema que nos ocupa en estos meses. Así que vamos entonces, el hermano Saúl nos ayuda en esta parte. Buenos días, pastor, buenos días, queridos hermanos. Vamos a empezar este tiempo de adoración a nuestro Señor con el Salmo 121. Les invito a cantar, hermanos. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aleluya. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aleluya. La palabra de Dios dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 67 y 68. Dijo entonces Jesús a los 12:
¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Vamos a cantar entonces, queridos hermanos, el himno Bellas Palabras de Vida. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Muy bien, hermanitos, continuamos entonces con nuestro estudio de Apocalipsis, que por la gracia del Señor nos permite en este tiempo profundizar en este tema que tiene que ver con las últimas cosas. Y quiera Dios que este sea un estudio que redunde para nuestro bien y por supuesto por encima de todo para la gloria de Dios. Acompáñenme a orar y roguemos la dirección de Dios en este tiempo. Señor y Dios amado, nos dirigimos a ti, Señor, por los méritos de Cristo, tu Hijo. Invocamos tu nombre a través de Jesucristo. Y nos acercamos en esta mañana, Señor, nuevamente a tu palabra, necesitados de ti, Señor. Necesitados de esa obra interna de tu Espíritu Santo, Señor, que afirma la palabra revelada en nuestra mente y en nuestro corazón. Permite, Señor, que podamos atesorar tus verdades de tal manera que se conviertan en lo que son palabra de Dios, Señor, en cada vida, en cada hogar de los que nos están viendo ahora, Señor. Tu palabra sea obrando poderosamente, trayendo convicción, trayendo fe, esperanza, trayendo confianza, Señor, consuelo a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Padre. En el nombre de tu Hijo, ayúdanos. Asístenos de tal manera que nuestra mente pueda percibir el espíritu de tu palabra. Con acción de gracias, Señor. Amén. Muy bien, hermanitos, nos corresponde entonces para hoy
la carta a la iglesia de Tiatira. Esta es la carta que estaremos estudiando. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al versículo 29. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al versículo 29. Y dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien. Tiatira, esta ciudad era una ciudad no muy grande, de hecho era la más pequeña entre todas las ciudades a las que nuestro Señor envía cartas, allí en aquellas iglesias, a esas iglesias que estaban en estas ciudades. Tiatira es la más pequeña de estas ciudades mencionadas en Apocalipsis 2 y 3, localizada en lo que ahora es Turquía occidental. Pero era una ciudad de mucho intercambio comercial y allí se producía un tinte púrpura aplicado a las telas. Y leemos en Hechos 16, 14 al 15 una situación en la que se menciona a una mujer procedente de Tiatira. Dice entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aquí lo que tenemos es una mujer a la que el Señor le abre la mente para que pueda comprender el evangelio predicado por el apóstol Pablo. Y la parte interesante en cuanto al tema que desarrollamos es que esta era una mujer de Tiatira, se llamaba Lidia y procedía de Tiatira, y era vendedora de púrpura, de aquellas telas especiales que se vendían allí en Tiatira. Entonces parece que Lidia comercializaba esas telas de color púrpura. De hecho el catolicismo romano la hizo a Lidia patrona de los tintoreros. Ya vamos a ver este tema de ser de los patronos religiosos. Ahora, Tiatira tenía asociaciones de acuerdo a cada profesión. Es decir, que habían estas instituciones, o se agrupaba por instituciones, por gremios, estaban agremiadas las diferentes actividades comerciales. Así que el zapatero pues tenía su gremio de zapateros, el tintorero tenía su gremio de tintorero, el que vendía joyas, los joyeros tenían su gremio, y así sucesivamente. Ahora,
La cosa interesante de estos gremios es que cada gremio tenía su patrono. Y estos patronos eran los dioses paganos que Roma permitía y que Roma adoraba. Y Roma facilitaba las cosas para que los dioses paganos estuvieran allí. Ahora, cada gremio tenía su patrono, y el problema con esto es que si usted era un cristiano y quería pertenecer a algún o tenía alguna profesión, usted, para sobrevivir en su profesión, usted tenía que estar agremiado. Ahora bien, el estar agremiado era algo que le obligaba a usted a participar de las reuniones, de las asambleas, de las fiestas en las que se adoraba, entre otras cosas, al patrono, que siempre, por supuesto, era uno de los dioses paganos, de los ídolos, o el César. Así que el ser cristiano allí era bastante complicado. Sobre todo su profesión tenía que ver con alguno de los gremios, que normalmente así era, porque esta ciudad estaba muy bien organizada en este asunto. Así que hacían ciertas reuniones de acuerdo a los gremios, pero después de la reunión venían las fiestas, y en estas fiestas siempre habían cosas inmorales e inadecuadas, y los cristianos tenían que enfrentarse a esa situación. Ese era el día a día. Ahora bien, no sé si usted notó que le dije que el catolicismo romano bautizó a Lidia como la patrona de los tintoreros. Es decir, que esta práctica del catolicismo de tener patronos o patronas, en el caso de la Virgen, para ciertos grupos, para ciertos gremios, esto que tiene la iglesia romana no es de la iglesia romana, sino del paganismo. Y tal parece que en este caso no aprendieron la lección, sino que siguieron lo mismo, e incluso Lidia es la patrona de los tintoreros. Triste esto. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la presentación de nuestro Señor Jesús? Eso por ahora en cuanto a Tiatira. Pero ¿cuál es la presentación de nuestro Señor Jesús? Él dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, escuche, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Lo notan? ¿Cuál es la presentación del Señor? Hijo de Dios. Y esto significa que Él es como Dios, que Cristo es divino, que es en esencia Dios. Ahora, si Cristo es Dios y es Cristo, si Cristo es el Hijo de Dios, entonces Cristo es Dios. Usted recordará ese famoso texto de capítulo 1 del Evangelio de Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que el que está dirigiéndose a la iglesia de Tiatira es el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad. No es cualquier personaje, es el Hijo de Dios. Dios mismo se está dirigiendo a la iglesia de Tiatira. Les está escribiendo una carta. Ahora bien, dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Ojos como llama de fuego significa que Jesús tiene una mirada que es penetrante, que su juicio es exhaustivo, que nada se esconde a su mirada, que todo lo sabe, que no hay manera de alejarnos, de apartarnos de esa mirada escudriñadora que mira el corazón de los hombres. Entonces, en ese orden de pensamientos, el Hijo de Dios está mirando a la iglesia. Dios mismo ve a la iglesia, y no hay nada en la iglesia que esté oculto a la mirada de Dios. Esa es la idea allí. Y luego dice, y sus pies como el bronce bruñido. Eso significa que es fuerte y firme en sus juicios. Es firme contra aquellas cosas que ve que están mal en la iglesia, y también es firme con aquellas cosas que valora de la iglesia, porque la iglesia las hace bien, y Cristo en su juicio mantiene ese reconocimiento a cada una de las iglesias que hacen bien. Entonces, los juicios que Dios, las cosas que Dios ve en la iglesia, demandan de Dios un juicio que es firme. Sus pies son como de bronce bruñido. Hay firmeza, hay fuerza, hay poder.
Esa es como la presentación de nuestro Señor. Por supuesto, ya sabemos que esta presentación está tomada del capítulo 1 de Apocalipsis. Ahora bien, ¿qué es lo que Jesús ve con sus ojos de fuego en la iglesia de Tiatira? ¿Qué es lo que Jesús ha notado allí en aquella iglesia? Dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. El Señor tiene cosas malas y cosas buenas para decir de esta iglesia. Y como es su costumbre ya en las otras cartas, Él empieza primero reconociendo lo que la iglesia está haciendo bien. Era una iglesia dinámica, era una iglesia fuerte en el amor, fuerte en la fe y fuerte en las obras. Era una iglesia paciente, o si lo prefieren, como dice la Biblia de las Américas, perseverante. No era una iglesia desamorada, como la de Éfeso, que había perdido su primer amor. No, esta iglesia era diferente, contraria, estaba al otro extremo. Era una iglesia que amaba a Cristo y por ende a los hermanos. No hacía sus obras de manera mecánica, hacía las cosas con fe y con amor principalmente al Señor. Esta era una iglesia que amaba al Señor. Esto usted tiene que irse con esto en la mente, quedarse con esto en la mente. La iglesia de Tiatira era una iglesia que en los asuntos del amor a Dios era una iglesia que se convierte en ejemplo para nosotros. Y tenemos que observarla y aprender de ella. Era una iglesia pequeña, pero era muy fuerte en cosas fundamentales para la fe cristiana, como el amor, la fe y la perseverancia. Sí, es verdad, era una iglesia pequeña en comparación a otras, pero esta iglesia era una iglesia que estaba bien fundamentada en el amor, en la fe y en la perseverancia o paciencia. Y no podemos hablar de esta iglesia y no observar el hecho de que era una iglesia amorosa en el sentido real de la palabra. Noten que el que le está diciendo esto de que la iglesia de Tiatira es una iglesia amorosa es el mismo que tiene ojos como de fuego. Es decir, que cuando Jesús dice que esta iglesia es una iglesia que persevera en el amor, es porque Jesús con sus ojos, que todo lo ven, ha visto amor verdadero, ha visto perseverancia en el amor de parte de esta iglesia. Tenga la plena certeza que esta iglesia amaba al Señor, porque es Jesús mismo el que está dando testimonio del amor que la iglesia tiene para Él. Vale entonces que nos preguntemos cómo nos ve Jesús a nosotros en la libertad. ¿Cómo nos ve Jesús a nosotros allá en Cuenca? ¿Cómo ve a los hermanos en Cuenca? ¿Cómo ve a los hermanos por la Ruta del Sol? ¿Cómo ve a los hermanos aquí de manera particular en la iglesia de la libertad? ¿Podrá Cristo decir que somos una iglesia con amor para Él y para con el prójimo? ¿Podrá Cristo dar ese testimonio tan bueno acerca de nosotros? Vale la pena que nosotros nos hagamos la pregunta. Seguramente algunos de ustedes, hermanos, son hombres y mujeres que aman al Señor, pero como iglesia, es decir, como una iglesia, como un cuerpo, como el todo que somos una iglesia que ama al Señor, que persevera realmente en el amor. Ahora, mis hermanos, el amor, la fe y la perseverancia no se miden por los sentimientos, aunque involucra los sentimientos, pero en esto debemos madurar y dejar de ver el amor como si fuésemos adolescentes que creen que el amor es aquellas sensaciones o emociones que se sienten cuando se ve a alguien de quien se está enamorado. No, hermanos, nosotros ya tenemos que crecer en la fe, ser adultos en la fe y entender que el amor a Dios no se manifiesta por ciertos deseos o ciertos sentimientos, sino por un asunto del corazón, por una rendición del corazón, por asuntos prácticos que tienen que ver con la obediencia y con la obediencia de manera voluntaria, de manera que nosotros estemos entregados a esa obediencia con un corazón dispuesto. No podemos
seguir teniendo esa idea del amor fantasiosa de la adolescencia. Debemos madurar en la fe, crecer en la fe, debemos añadirle madurez a nuestra fe. Y esto es un trabajo en el que no debiéramos demorarnos, sino que debiera ser un trabajo en el que constantemente estemos ocupados, creciendo en la fe. No es por lo que usted siente. Hablando de la fe, la gente dice, yo siento que Dios me va a ayudar en esto, o yo siento que Dios está conmigo. Ahora, piensen esto. Yo siento que Dios me va a ayudar en esto. Pregunta, ¿y si usted no lo siente, eso quiere decir que Dios no le va a ayudar? Vamos a ponerlo así. Usted es un hijo de Dios. Todos los asuntos de los hijos de Dios tienen que ver con Cristo. Ahora, en ocasiones usted no siente la presencia de Dios en su vida. Por la razón que sea, eso pasa. Pregunta, porque usted no siente la presencia de Dios en su vida en cierto momento particular de dificultad. Pregunta, ¿Dios no está allí? ¿Cristo no es su ayudador entonces? Ahora, si nota que no podemos nosotros determinar las cosas por los sentimientos. No son los sentimientos los que producen estabilidad en nuestra vida. Es la palabra de Dios. Y en el amor es lo mismo. La gente dice, yo ya dejé de amar. Y lo que quieren decir es que ya no tienen los mismos sentimientos. Pero no es así como debemos medir el amor. La fe y la perseverancia, el amor, la fe y la perseverancia no se miden por los sentimientos, aunque involucra los sentimientos. Pero no es ese el barómetro para medir el nivel de amor que nosotros tenemos por el Señor. Hebreos capítulo 10, verso 22 al 35 nos puede ayudar a entender esto de qué es amar a Dios o cómo nosotros podemos crecer y madurar en el amor a Dios. Escuche, este es un texto y es un tema que yo he tratado bastante en la iglesia. Casi que cada domingo estoy hablando de esto. Pero escuche, para que usted vea que este es un tema central en la Escritura. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Ahora, note usted que aquí dice que nos acerquemos en plena certidumbre de fe. Esta iglesia perseveraba en la fe, en la paciencia y en el amor. Ahora, aquí se está diciendo que nos acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Ahora, escuche, mantengamos firmes sin fluctuar. Aquí está el tema de la perseverancia o de la paciencia. Aquí está también, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahora, usted puede saber qué tanto ama a Cristo y qué tanto ama al prójimo por la medida del compromiso que usted tiene con la iglesia local. ¿Me estoy dando a entender? Usted puede llegar a saber cuánto amor tiene por Dios en la medida en que usted está comprometido con aquello que Dios le ha pedido que se comprometa. Hermano, usted puede decir que ama a la iglesia, pero si usted no se congrega juicioso o juiciosa, usted no la ama. Eso es así de simple. El que no se congrega no ama a la iglesia. Escúcheme, nos estimulamos al amor en el culto público. Eso es lo que dice, que no dejemos de congregarnos y que cuando estemos congregados nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Verso 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. ¿Sí lo notan? Es en el culto público donde nos estimulamos al amor y a las buenas obras, cuando juntos, como un solo hombre, elevamos nuestras almas a Dios por medio de himnos, de oraciones y de estudio de las Escrituras, en la comunión de los santos.
Del resto usted puede decir lo que quiera, pero si usted no se congrega juicioso y no tiene un compromiso firme con la iglesia local, usted ni ama a Dios ni ama a la iglesia. Y usted puede decir lo que quiera, pero eso es lo que vemos en la Escritura, y ahorita voy a ir desarrollando mejor este asunto. Pastor, dice usted, yo amo a Cristo, yo sin Él no puedo vivir. Ahora, yo no le creo si usted no guarda el día del Señor y si usted no se congrega y le canta con todo el corazón y le ora fervientemente y estudia la Biblia con decisión en compañía de los otros creyentes. Si usted no vive de esta manera, no le creo, ni Dios le cree. Pastor, pero una persona puede hacer todas estas cosas, pero aún así hacerlas sin amor. Sí, eso es verdad. Una persona puede hacer todas estas cosas y aún hacerlas sin amor, sin fe y sin esperanza. Eso es verdad. Eso también es verdad, de que no hay personas, o que todas las personas que van a la iglesia no van con el mismo corazón lleno de amor hacia el Señor. Eso es verdad, pero escúcheme. También es verdad que estas cosas, que el que no practica estas cosas, como el culto público, no ama a Dios. ¿Me estoy dando a entender? Es verdad que mucha gente va a la iglesia y practica todo esto del culto público de manera externa, la religión externa. Eso es verdad. Pero también es verdad que no puede haber una persona que ame a Dios y que no tenga un compromiso firme con la iglesia local. Así que si vamos a encontrar a alguien que ama a Dios, lo vamos a encontrar los domingos en un templo adorando el nombre del Señor. Si usted va a encontrar a un individuo sobre la faz de la tierra que verdaderamente ame a Dios, le aseguro que ese individuo está comprometido con una iglesia local. No con un culto, con la iglesia, con los servicios de la iglesia. Está allí estimulando a los hermanos para el amor y las buenas obras. Está allí con su sola presencia, ya animando al pastor para que predique con liberalidad y con fe y con entusiasmo la palabra de Dios. Y está allí solo con su presencia, cantando allí como cualquiera de los otros hermanos. Ya allí está edificando el corazón de los hermanos y está a toda la iglesia animándola a que ame al Señor, a que cante al Señor y a que busque al Señor y a que adore al Señor, solo con su presencia allí. Y estimulando a los hermanos, no solo al amor, sino también a las buenas obras. Así que el argumento de que, como mucha gente puede hacer esto sin tener el corazón allí, entonces ¿para qué hacerlo? No, ese argumento es para los que no quieren comprometerse. Porque entonces yo le digo que no hay persona que ame a Dios y que no esté comprometida con una iglesia local. Ahora, ese no es el tema nuestro, pero quiero mostrarle que usted puede saber qué tanto ama al Señor, o si nosotros en la Libertad, en Cuenca o por la Ruta del Sol estamos comprometidos con el Señor lo suficiente en amor, lo suficiente como para de ahí seguir creciendo en amor. Este es el mínimo de compromiso en amor que un hombre puede hacer. Señor, yo voy a estar donde tú estás. Señor, yo voy a estar donde están los tuyos. Señor, yo voy a celebrar que tú has resucitado. Lo voy a hacer cada domingo, no el domingo de resurrección de las llamada Semana Santa de abril. No, Señor, yo voy a ir y voy a celebrar cada domingo que Jesucristo ha resucitado, que la tumba no lo pudo contener. Es el mejor día de la semana. Tengo una fiesta, tengo un compromiso. Voy a adorar a aquel que vive, que venció a la muerte y está sentado en el trono de gloria al lado de su Padre y vendrá con sus santos ángeles. A Él lo voy a adorar porque Él venció a la muerte en la tumba fría. ¿Sí notan? Ese es el mínimo de compromiso que tenemos. ¿Qué hacer con el Señor? O que un hombre debe hacer con el Señor. Y Señor, no solo voy a hacerlo por la mañana, sino que también voy a ir en la tarde a la iglesia. Porque bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Este texto es impresionante, este salmo, porque este salmo nos habla de un corazón que ha entendido
que no se puede amar a Dios sin compromiso, que no se puede disfrutar a Dios sin estar donde Dios está de manera especial, que es en la congregación de su pueblo, en la alabanza de su pueblo. Mire cómo dice el texto, que en la congregación nos animamos, nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Muchos son buenos diciendo lo que hay que hacer en la iglesia por mensajes de redes sociales, pero no es por las redes sociales que nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Usted quiere estimularme a mí como pastor y como hermano en Cristo, entonces asista a los cultos públicos. Esa es la manera, no es por redes sociales. Por redes sociales sirve para las empresas, por redes sociales sirve para los grupos de amigos, pero en los asuntos de la adoración pública y de las cosas que Dios manda a hacer en la adoración pública, esas cosas no hay como reemplazarlas por nada más. Para que usted pueda estimular a los demás hermanos al amor y a las buenas obras, usted lo que tiene que hacer es asistir al culto público. Ahora usted me dirá, pastor, pero ahorita yo que me voy al culto público y no hay iglesia, no hay cómo ir al culto público porque los templos están cerrados. Eso es verdad, pero pregunta. ¿Y usted cómo ha estado haciendo los domingos anteriores a la pandemia? Ese es el asunto. Porque usted puede excusarse diciendo, no, pastor, es que yo sí quiero ir, pero mire, preciso ahorita que tengo ganas de ir. Y cuando podía ir, ¿por qué no iba? Yo le digo por qué. Porque le falta amor por el Señor. Ni siquiera es el amor básico. Porque el amor básico compromete a la gente con el día del Señor y con el culto público. Mis hermanos, debemos amar, pero amar bien. Muchos aman, pero aman mal. Debemos amar, sí, pero amar bien. No es solo amar, es amar y amar bien. Piensen en esto. ¿Qué dice usted de un padre que ama a su hijo, pero que no lo corrige? ¿Lo ama? Sí, es su padre y es su hijo. Lo ama, pero lo ama mal. Ahora, ¿debemos amar a los hijos, los padres? Sí, hermanos, debemos amar a los hijos. Pero Dios nos dice cómo amar a los hijos. Y nos dice que el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. ¿Sí lo notan? Así que no se trata de amar, sino de amar bien. De amar como el Señor manda. Así que debemos amar al Señor. Esta iglesia de Tiatira amaba al Señor, pero lo amaba bien. Bien lo amaba. Tenía un amor bíblico. Su práctica religiosa estaba llena de amor bíblico. No era una iglesia que amaba según la corriente del mundo. Era una iglesia que amaba, de verdad amaba al Señor. Con un amor de los de verdad, de los que son serios y responsables. Es con un amor en el que ellos aprendieron, o digámoslo así, ellos aprendieron a amar a Cristo por el amor de Cristo. Escuche esto. El verdadero amor. El verdadero amor viene de la meditación de la palabra de Dios, no de los sentimientos. Nosotros debemos estudiar las Escrituras y las Escrituras deben afectar nuestra alma, nuestro sentimiento, nuestras emociones, nuestra voluntad. Pero es por la Escritura, es por la Escritura. No es la música bonita en las iglesias y melancólica y sentimental donde la gente cierra los ojos y levanta las manos y entonces la gente dice, yo siento la presencia del Señor. No. El verdadero amor no viene por cantar. El verdadero amor viene por estudiar la palabra del Señor, por mirar a Cristo en sus atributos, en su gloria, en su amor inefable, por mirar a Cristo y sus tratos amorosos para con nosotros. Es estudiando las Escrituras. Escuche esto. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón
y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Escuche, escuche. El verdadero amor afecta los sentimientos, pero no nace en los sentimientos, sino en la meditación de la palabra de Dios. El amor no es frío, pero tampoco es irracional y vacío. Escúcheme esto. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Un día le preguntaron a Jesús. Un fariseo lo escuchó discutir al Señor con otros y entonces vio que Jesús había respondido bien y le dijo: Maestro, dinos, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Y Jesús le dijo: Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. ¿Qué fue lo que citó? Citó aquí Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Eso fue lo que citó el Señor Jesucristo. Ahora bien, note usted que aquí se está haciendo una demanda a los hombres. ¿Cuál es la demanda? Que los hombres debemos amar a Dios. Dios exige de los hombres nuestro amor. Ahora bien, escuche. Si usted no tiene amor hacia Dios, si el amor suyo no le pertenece a Dios, usted tiene el amor en otro lado. ¿Me estoy dando a entender? Dios lo creó a usted. Usted por ende se debe a Dios. ¿De quién es el amor suyo? Le pertenece a Dios. Si usted no está amando a Dios, es porque usted está amando a otra cosa. O se está amando a sí mismo, o está amando los pecados, el pecado, o está amando al mundo, o a los tres al tiempo. Pero ese es el asunto. Dios reclama amor y le dice a Israel: Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. No es dos, ni tres, ni cuatro. Es uno. Es a Él a quien se le debe amar. Y amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. El Señor no permite que los hombres le den el amor que le pertenece a Él a otras cosas, y menos al pecado y menos a las cosas que son contrarias a Dios. Así que la demanda de Dios es que los hombres le amemos. ¿Cómo amarlo entonces a Dios? Dios que es celoso y no permite que nosotros, o no comparte Él nuestro amor con otros. ¿Cómo amarlo entonces? Bueno, aquí mismo la palabra lo dice, escuche. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora déjeme mostrarle algo. Muchas personas nos acusan de ser exageradamente bíblicos. Yo recuerdo en una ocasión teníamos una discusión muy difícil en cierto ambiente de iglesia, y entonces yo cité la escritura para mostrar cómo Dios mandaba resolver esa situación en particular que estábamos viviendo. Y alguien allí me dice: usted me tiene cansada. Era una mujer. Me dice: usted me tiene cansada ya. Me dice: usted siempre es que la Biblia dice, que la Biblia dice, que la Biblia dice. Y yo le respondí: ¿y qué más puedo decir? Si estamos reunidos como iglesia para resolver un asunto de iglesia, ¿a dónde vamos a recurrir? Nunca somos exageradamente bíblicos. En este asunto no hay cómo ser exagerados. Si no me cree, mire aquí. ¿Qué debemos hacer con la palabra de Dios? ¿Qué debían hacer los israelitas? Bueno, tenían que poner esta palabra en su corazón, y tenían que repetirla a sus hijos, y tenían que hablar de ellas estando en la casa y andando por el camino y al acostarse y cuando se levantaban, y tenían que atarlas como una señal en su mano, y estarían en sus frontales entre sus ojos, y las tenían que escribir en los postes de su casa y en sus puertas. Más bíblico que eso. Me estoy dando a entender. ¿Y cuál era el resultado de esto? Pues que solo así ellos podían llegar a amar a Dios
con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. En otras palabras, el amor de Dios, el amor a Dios nace de la meditación de la palabra de Dios. Entre más abunde la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro ser, más amor habrá para Dios. Y a la inversa funciona igual. Mientras menos palabra de Dios haya en el corazón de una persona, más amor al mundo hay y más desprecio por las cosas de Dios. De hecho, el aprecio a las cosas de Dios empieza por el aprecio a la palabra de Dios, a la revelación que Dios nos ha dado. Así que la manifestación del desprecio que los hombres le tienen hacia Dios se manifiesta en la proporción en la que los hombres se alejan de la escritura, de la palabra de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Por eso es que es tan importante el culto público, porque el amor a Dios se manifiesta en la medida en que nosotros nos entregamos a la revelación de Dios. Y es en el culto público donde de manera especial nos entregamos. Escuchen, en el culto público de manera especial nos entregamos a cantar la palabra de Dios, a observar la palabra de Dios en el sacramento de la Santa Cena y del bautismo, a escuchar la palabra de Dios, a recitar la palabra de Dios y a estudiar la palabra de Dios y a orar la palabra de Dios. Así que si usted me dice que ama a Dios, observe su vida y deténgase un momento, deténgase, no sea rápido en esa observación, deténgase a ver qué tan atento es usted, qué tan diligente es usted en el estudio de las Escrituras, en el culto público y en su vida personal. Porque el amor a Dios empieza por el amor a su palabra, a lo que Él dice. Y en esa revelación de Dios dada en su santa palabra, nosotros vamos a descubrir principalmente la santidad de Dios y el amor de Dios. Y esas cosas son las que hacen que nosotros amemos a Dios. Usted quiere amar a Dios como la iglesia de Tiatira, usted tiene que dedicarse a estudiar la palabra de Dios. Esta iglesia de Tiatira es un ejemplo para toda iglesia. Realmente era una iglesia amorosa y con mucha fe, y perseveraban en los asuntos de la vida cristiana. Era constante y consecuente. Pero no solo eso, esta iglesia era mejor de lo que hasta ahora hemos visto. Pues sigue diciendo el Señor en la carta que le escribe a Tiatira, dice: y que tus obras postreras son más que las primeras. Escuchen, si a nosotros nos parece que el reconocimiento de Cristo es sumamente importante, al decir que la iglesia tenía amor, fe y servicio y paciencia, si eso ya es bastante, imagínese que el Señor Jesús dice: y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Me estoy dando a entender? No. Ahora, piensa en esto: si la iglesia de Tiatira conservara sus primeras obras, sería una buena iglesia. Pero esta iglesia no solo conservaba sus primeras obras, sino que tenía más obras, abundaba en obras que no eran obras vacías o mecánicas, sino llenas de amor. Ahora, hermanos, ¿se imagina usted los juiciosos que eran estos hermanos estudiando la palabra de Dios para que el amor a Dios y de Dios abundara tanto en ellos? Al punto que era una iglesia sumamente activa y vigorosa, más que cuando empezaron. Y gloria a Dios por esta bendita iglesia que en su momento se ha convertido para nosotros ahora en un ejemplo a seguir en estos asuntos. Quiera Dios que nosotros podamos entender el amor de Dios y las demandas de Dios, y acudir a Dios y a cumplir sus demandas con todo el corazón, con un amor verdadero, genuino. Mi hermano, el problema está en que si no es de Dios nuestro amor, entonces lo tenemos en otro lado. Pero nosotros los seres humanos amamos. Pregunta: ¿a quién está amando usted?
Bueno, entonces mire a qué es lo que más tiempo le dedica. ¿Cómo son sus obras? Sus obras son en amor. Bueno, cualquier obra pecaminosa no tiene amor, así que si usted anda en pecado, pues eso no es amor, de entrada. Pero aún así está haciendo obras. ¿Cómo son sus obras? Debemos examinarnos, hermanos. Ahora bien, pasamos al segundo punto, entonces, el pero de esta iglesia, porque esta iglesia tiene un pero. ¿Cuál es el pero? Escuchen, verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Había una mujer que estaba haciendo problema en esta iglesia en Tiatira, a la que su parecido pecaminoso con la esposa del rey Acab, el Señor le llama Jezabel, así se llamaba la esposa de Acab. Y entonces Jesús dice que hay en Tiatira una Jezabel. Tiatira tenía su propia Jezabel y estaba dando problema a la iglesia del Señor. Ahora, a ella nadie le había nombrado profetisa. Ella misma se había hecho llamar profetisa. Ella se hacía profetisa a sí misma. Decía que hablaba de parte de Dios. Porque note cómo dice el Señor a la iglesia. Le dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. ¿Notan? Ella se dice profetiza. No había una iglesia que la hubiera nombrado o que la hubiera ordenado como profetisa de la iglesia. Ella se había autoproclamado profetisa, como muchos en nuestros tiempos se proclaman apóstoles y profetas del Señor, pero no lo son. Ahora bien, en Primera de Reyes, capítulo 16, verso 30 al 33 leemos: y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer, tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Quién? El rey Acab. Se casó con una mujer que adoraba a Baal, y entonces él también se fue y lo adoró a Baal. Y escuchen, e hizo altar a Baal. ¿Quién? El rey, en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Ahora, esta mujer hizo tropezar al rey Acab en idolatría y también al pueblo de Israel. De la misma manera, había una supuesta profetisa en la iglesia de Tiatira que hacía tropezar a los hermanos, enseñándoles y seduciéndoles a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le ruego que usted en su casa estudie Primera de Reyes, tal vez quizás del capítulo 16 al 20, donde está toda esta historia de Jezabel y de todo el mal que ella hizo y cómo persiguió y destruyó a muchos profetas del Señor, y cómo proclamó y cómo institucionalizó junto al rey la adoración pagana en el pueblo de Israel, hizo pecar al pueblo de Israel. Ahora bien, la iglesia de Tiatira estaba tolerando a esta mujer. La veían como una hermana y líder que llevaba palabra de Dios a la iglesia. Y estaba haciendo tropezar a los siervos del Señor. No era que los que tropezaban eran falsos hermanos. El problema es que estaba haciendo tropezar a los siervos de Cristo. El texto dice, y que hace tropezar a mis siervos. Hermanos, eran hermanos verdaderos. Se estaban dejando seducir, arrastrar por las seducciones y las enseñanzas de esta mujer perversa. Muchos estaban cayendo en sus seducciones y estaban cayendo en inmoralidad y en idolatría por escuchar a esta supuesta mujer que aparecía en el nombre de Dios.
Ahora, ¿cuál era el problema más terrible de esta mujer? Pues que mezclaba el evangelio de Cristo con la idolatría y la sensualidad. Este es el problema de la mayoría de la mala enseñanza, de la falsa enseñanza, que viene mezclada con la verdad. La mentira viene mezclada con la verdad. Las herejías y las perversidades más grandes en la iglesia se meten a través de esta peligrosa mezcla de la verdad con el error. Y esta mujer venía a la iglesia con prácticas y enseñanzas paganas, pero en el nombre de Jesús el Salvador. Lo mismo que hizo Jezabel, porque aunque Jezabel persiguió a los profetas de Jehová, no necesariamente estaba persiguiendo al culto a Jehová, sino que ella lo que hizo fue meter en el pueblo de Dios la religión pagana a Baal, o la adoración pagana a Baal. Y aquí tenemos a esta mujer metiendo también a esta segunda Jezabel que nombra la Biblia, por decirlo así, metiendo la mala enseñanza a la iglesia del Señor y haciendo tropezar a los siervos del Señor. Escuche, no era a incrédulos, era a los siervos del Señor. Hombres de Dios estaban tropezando por causa de la sensualidad y la mala enseñanza de esta mujer. Ahora, por ejemplo, la mala enseñanza se está metiendo a la iglesia mezclando la verdad de Cristo con la egolatría, el humanismo no bíblico, y usted sabe de eso. Este está siendo predicado y se ha puesto al individuo en el mismo pedestal de Cristo. Se está predicando que el hombre puede obtener todo lo que desee, que el papel de Dios es complacer los caprichos de los creyentes, que lo único que se tiene que hacer es declarar que se tiene y se tendrá. Es un evangelio en donde el foco principal es la felicidad del hombre y no la gloria de Cristo. El carácter de Jezabel se refleja fuertemente en los predicadores de estos tiempos y en muchas mujeres pastoras y profetisas de esta generación, que llevan a los creyentes, a veces incluso a los pastores, siervos del Señor, tras el error y tras la idolatría, y por ende al adulterio espiritual. Este evangelio ha corrido los linderos de la gracia y ha puesto sus estacas y sus tiendas bajo la sombra de los Baales modernos. Hoy en día, si una mujer cristiana cae en fornicación y queda embarazada, viene una supuesta profetisa y le dice que Dios le manda decir que ese es el hijo de la promesa, de que Dios restaurará su vida. Escucha esto. Hay una práctica ahora, y es que si una jovencita en la iglesia fornica, en estas iglesias modernas, sensuales y no bíblicas, entonces la chica cae en fornicación y sale embarazada, y entonces viene una mujer y le dice: Dios me dice que ese hijo es el hijo de la promesa y que Él restaurará tu vida y te dará el hogar que has soñado, y que ese hijo es esas promesas en semilla. Y uno se queda como loco con estas cosas, pero eso andan enseñando. ¿Y dónde está el tema de la disciplina en la iglesia? ¿Y cómo va a saber esta jovencita que ha pecado la pecaminosidad de su maldad? ¿Cómo va esta jovencita a recurrir al arrepentimiento y abandonar la fornicación? No lo va a hacer. Seguirá en fornicación sin ningún problema. Ese es el problema y este es el asunto. Que están mezclando la verdad con el error. Porque por un lado dicen cosas que son ciertas y por otro lado, por cada verdad echan 5 mentiras. Y hacen esta mezcla profana. Y son, por decirlo así, fieles al espíritu de Jezabel. Y eso está mal. Y Dios aborrece esto y lo está señalando como una de las faltas de la iglesia de Tiatira. Y está diciendo: ustedes están siendo tolerantes con esto y esto no está bien. Y tienen que arrepentirse y tienen que volverse de este mal. Esta clase de evangelio les permite a las personas ir el sábado a la discoteca y el domingo a la iglesia. Puedes adorar a Baal y a Jehová y no hay problema con eso. Ese es un evangelio que no es un evangelio según las escrituras. Esta clase de evangelio le permite a los feligreses irse a parrandear en carnaval todo el fin de semana
desde el viernes hasta el lunes, martes, aquí en la península montañita. Y luego el siguiente domingo van a la iglesia como si nada hubiera pasado. Estuvieron adorando a Baal. Estuvieron congraciándose y gozándose en los deseos de los ojos, en los deseos de la carne y en la vanagloria de la vida. Y luego llegan a la iglesia el día domingo y cantan al Señor. Y reciben un mensaje que les dice que Dios está dispuesto a complacerlos y a darles todo lo que ellos quieren. Que lo declaren nomás. Ese es un evangelio digno del espíritu de Jezabel, que mezclaba la adoración de Baal con el culto a Jehová. Que Dios nos ayude a entender los alcances de Jezabel en nuestros tiempos modernos y los peligros de esto. El problema de todo esto, el fondo, en el sentido real y primario, es que Dios está dejando de recibir gloria y la palabra de Dios está siendo menoscabada y se está ridiculizando a la palabra de Dios. Pero por otro lado, el problema particular para la iglesia es que muchos cristianos, verdaderos cristianos, están siendo seducidos y arrastrados por estas falsas enseñanzas. Escuchen, Gálatas 1, 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahí está Jezabel. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y anatema significa maldito de Dios. Así que Pablo está diciendo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito de Dios. Eso está diciendo. Ahora escuche, verso 9, vuelve y lo repite. Así que si lo repite, ojo, si lo repite es porque aquí hay algo importante que él está diciendo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito de Dios o anatema. ¿Lo notan? Maldito de Dios, eso es lo que son los falsos maestros en la iglesia. Eso es lo que son las Jezabel en la iglesia. Llevan sobre sus hombros la maldición de Dios y los juicios de Dios caerán sobre ellos y sobre todos los que lo sigan. Eso es lo que vamos a ver ahora, porque aquí vemos entonces el juicio de Dios, versículo 1 de Apocalipsis capítulo 2. Hablando de Jezabel, dice el Señor, de esa Jezabel, de esa falsa profetisa que estaba allí en Tiatira, dice el Señor Jesús. Y le he dado tiempo a ella, a esta mujer, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ahora, Jesús le ha dado tiempo a esta mujer para que se arrepienta. Eso es lo que dice acá. Y esto nos habla de la misericordia de Cristo. Ojalá aprendiéramos del Señor a no ser prontos para destruir. Esta es una mujer perversa, pero aún así el Señor le ha dado tiempo y la está exhortando, seguramente a través de algunos hermanos. Pero ella no ha querido arrepentirse de su fornicación, se ha endurecido su corazón y persiste en su pecado. Ahora, escuchen, no puede haber arrepentimiento sin exhortación. En este contexto de iglesia no puede haber arrepentimiento sin exhortación. Así que a veces uno exhorta a algún hermano, a veces que están en otras iglesias con falsas enseñanzas, y uno dice, eso está mal, esa enseñanza no es correcta, y se enoja, se ponen bravos y dice, es que usted tiene otra doctrina. Pero ¿cuántas doctrinas hay entonces? Hay una sola doctrina que Dios dejó en su palabra, y uno de los dos está equivocado. ¿Está equivocado usted o estoy equivocado yo? Pero no podemos estar ambos en el camino de la verdad. Y alguien tiene que exhortar al otro. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, esa exhortación no es para destruir, aunque es con firmeza. Esa
exhortación es para que la persona proceda al arrepentimiento. El ejemplo está aquí. El Señor dice de esta Jezabel en Tiatira: yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no ha querido arrepentirse. Eso es lo que está diciendo allí. Y eso nos deja ver a nosotros la misericordia de Dios, que aún a los falsos predicadores Dios les da tiempo para que procedan al arrepentimiento. Ahora, entonces viene el juicio sobre ella. El tiempo de la gracia se acabó para esta mujer. Ella no quiso arrepentirse, sino que endureció su corazón. Y entonces el Señor dice: la arrojaré en cama. La arrojaré en cama. Esto es que le iba a postrar con una enfermedad. Entonces dirá alguno: ¿es posible que Cristo haga algo así? ¿Es posible que el Dios de amor haga algo así, como postrar a la gente con enfermedades en la cama? Pues, aunque usted no crea, muchos hermanos en diferentes iglesias están enfermos por causa del pecado. Dios les ha puesto enfermedad en el cuerpo por no arrepentirse, e incluso algunos se los ha llevado de la tierra a creyentes verdaderos. Escuche. Y principalmente por ese pecado del desamor, que es un asunto que hemos estado hablando acá en el sermón. Escuche esto, 1 Corintios 11, 29 al 30. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ese duermen están muertos ya. ¿Por qué? Por comer la cena del Señor de manera indigna, por participar de la mesa del Señor, del pan y del vino, del sacramento de la cena del Señor, indignamente. ¿Qué hace el Señor? Pues algunos están enfermos y debilitados. Algunas de las personas que están enfermas en la iglesia lo están por comer indignamente la cena del Señor. Y algunos de los que han muerto en algunas iglesias han muerto porque el Señor se los ha llevado por comer la cena del Señor indignamente. ¿Quién hace eso? El Señor. Ahora, esta mujer, por supuesto, no era una mujer piadosa, no era una mujer cristiana. No era una mujer que estaba tomando la cena indignamente, es que era una mujer que estaba contrariando al Evangelio en todo el sentido de la palabra. Así que ella no iba a ser reprendida en cierto sentido, sino que ella iba a ser aniquilada. Ella iba a ser venía el juicio de Dios sobre ella, y Dios iba principalmente o de manera primaria iba a usar una enfermedad, la iba a postrar en cama. Así que el juicio cayó sobre esta mujer. Su tiempo para arrepentirse ella lo despreció, pero no solo ella, sino también a los que adulteran con ella o adulteraron con ella. Es decir, los que le siguieron en sus seducciones y malas enseñanzas tenían que arrepentirse. Ellos todavía tenían tiempo. Escuchen: he aquí yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Ahora, Dios trae una reprensión también para los que han adulterado con ella, es decir, para los que han seguido sus enseñanzas. Pero les está dando algo de tiempo a ellos, a ella ya no. A ella la va a postrar en cama, y a ellos los va a lanzar en gran tribulación si no se arrepienten. El castigo para estos es otro, es una gran tribulación. Quizás persecuciones, angustias, temores, sufrimientos, escasez, varias cosas al tiempo quizás, pero no pequeños, porque es a una gran tribulación que los arrojará, es decir, son sufrimientos serios, si no se arrepienten. Les sigue dando chance el Señor, les está dando la oportunidad de arrepentirse aún. Pero no solo a ellos, sino a los hijos de ellos. Y quizás quiero entender esto en un sentido espiritual. Dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ahora note esto, este es un juicio tremendo que alcanza hasta la tercera generación. Alcanza a Jezabel, alcanza a los que cometieron adulterio con ella siguiendo tras sus enseñanzas, y alcanza a los que siguieron, a los que la siguieron a ella, es decir, a los hijos espirituales de estos. Es un juicio tremendo que viene sobre 3 generaciones por causa del pecado de esta mujer que hizo tropezar a los siervos de Dios. Esto, hermanos, no es cosa liviana.
El que traiga otra enseñanza es maldito de Dios. Esto no es un asunto liviano, hermanos. No lo es, mi hermana, no es un asunto liviano. El ser piedra de tropiezo. No es un asunto liviano. El tener mala enseñanza. No lo es. Y no es un asunto liviano que aquellos que traen otro evangelio sean malditos de Dios. Esa maldición de Dios alcanzó a esta mujer y ahora ya sabemos dónde está en este tiempo por causa de que no se quiso arrepentir de su maldad. En sus juicios el Señor busca que las iglesias sepan que Él es el que está al mando. No hay cosa que está escondida a los ojos del fuego del Señor, ni siquiera lo que los hombres esconden en el corazón podrá esconderlo de los ojos del Señor. Y el Señor paga a cada uno según sus obras. Eso está diciendo aquí el Señor. Así que no hay injusticia en el juicio que Dios le hace ni a ella, ni a sus seguidores, ni a los seguidores de sus seguidores. Porque el Señor paga según sus obras. Uno era el castigo para ella, otro era el castigo para sus seguidores, los que adulteraron con ella, y otro era el castigo para los hijos de estos, según sus obras. Jeremías 17, 9 al 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que, hermanos, no pensemos que estamos o que podemos jugar con este asunto. No, el Señor va a juzgar a los hombres y nos va a dar a cada uno según nuestras obras. Eso está ahí, eso está claro. Y los creyentes estaremos allí en ese juicio y recibiremos recompensa según nuestras obras. Y seremos tratados los seres humanos según las obras que hayamos hecho. Ahora bien, veamos entonces en tercer lugar las misericordias de Dios para sus fieles. Porque el versículo 24 dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. ¿Nota la misericordia de Dios? Soportar a esta mujer y sus malas enseñanzas, resistir sus seducciones, ya era suficiente para los hermanos fieles. Tenían cosas muy buenas, principalmente el amor, y debían perseverar en él hasta que Cristo viniera por ellos. El Señor compartiría su reino con los vencedores. Escuchen. El Señor dice: a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, la de Jezabel, no seguían las enseñanzas de Jezabel, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Claro, ellos quizás llamaban de otra manera. Dios dice, lo que ellos enseñan son las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga. Aquí yo veo misericordia, compasión de Dios. Ya es suficiente con tener que soportar a esta mujer. Solo retengan lo que ya tienen. Sigan perseverando en el amor, en la fe y en la paciencia. Síganlo haciendo, van bien, van bien. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora bien, ¿qué sucederá? ¿Cuál es la recompensa? La recompensa es gloriosa. Escuche esto. El Señor compartirá su reino con los vencedores. Verso 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Ahora, uno no puede leer esto, hermanos, y no pensar en el Salmo 2. Es imposible leer esto y no pensar en el Salmo 2, porque aquí se habla de manera literal del Salmo 2. Voy a volver a leerlo y luego le voy a volver a leer. O déjeme leerle el Salmo 2, verso 8 y 9, y luego le leo otra vez el de Apocalipsis. Salmo 2, verso 8 y 9. Le estaba hablando el Padre, nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y por posesión tuyo las confines de la tierra.
escuchen, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora note esto. Al que venciere, Apocalipsis 2:26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Cuáles naciones? Las que el Hijo le pidió al Padre y el Padre se las dio al Hijo. Y las regirá con vara de hierro. Literalmente estamos leyendo una copia, una transliteración prácticamente del texto del Salmo 2. Y serán quebradas con vaso de alfarero, como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. ¿Qué? La herencia. ¿Cuál? Las naciones. Pídeme por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra y te lo daré. Dios el Padre le entregó al Hijo como su posesión, como su herencia a este mundo. El Hijo vino a la cruz del Calvario, fue allí a la cruz del Calvario, derramó su sangre, descendió a las profundidades de la muerte no lo pudo contener, venció a la muerte, venció al postrer enemigo de nuestras almas, ascendió a los cielos victorioso y recibió por posesión suya los confines de la tierra. Y él regirá a las naciones con vara de hierro. Y escuche, a los que vencieren, a los que perseveren en amar a Cristo hasta el final, a los que vivan de la manera en como estaba viviendo la iglesia de Tiatira, a los que persistan, a los que retengan el amor, la fe y la esperanza, a los que estén de esta manera viviendo para el Señor, cuando el Señor aparezca por ellos, a esos el Señor los pondrá a reinar juntamente con Él, y ellos regirán a las naciones, así como Dios el Hijo recibió de Dios el Padre las naciones por herencia, los creyentes recibiremos las naciones de parte del Hijo como herencia. El Hijo comparte su herencia con sus hijos o con los suyos, con su iglesia. Su iglesia reinará con Él y regiremos a las naciones para siempre. Por eso dice, yo también las he recibido de mi Padre. Es decir, que Cristo salió vencedor. Cristo dice, al que venciere le daré. Al que venciere le daré. Noten, voy a volver a leer. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Lo que está diciendo aquí es que Cristo es el vencedor. Cristo venció primero que nosotros. Porque Él venció es que nosotros vencemos. Porque Él venció y recibió de Dios las naciones como herencia, es que nosotros podemos vencer en Cristo y recibir de Cristo la herencia. Cristo es el verdadero vencedor. Cristo vino a la tierra, vivió en este mundo sin dejarse seducir por el pecado, aunque fue tentado en todo como nosotros. Y Cristo fue obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Vivió para la gloria de Dios, y Dios el Padre dio testimonio diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y Cristo se levantó triunfante y victorioso, venciendo a la muerte en la tumba fría. Y Él es el vencedor y ha recibido por herencia las naciones, y entonces el Señor Jesucristo las pone también en nuestra mano y nos dice, el que venciere como yo he vencido, también le daré que se siente conmigo y que gobierne conmigo este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios por su palabra y gloria a Dios por sus promesas irrevocables. Gloria a Dios por sus misericordias, porque nos da más de lo que nosotros merecemos. De hecho, nos da todo lo contrario a lo que merecemos. Dios es bueno y misericordioso, y su galardón es muy superior a los galardones que este mundo pudiera darnos, o a los reconocimientos que este mundo pudiera darle a los hombres. Entonces hagamos una aplicación. Hermanos, debemos examinar nuestro amor por Cristo y por la iglesia de Cristo. Debemos ser una iglesia de fe, de fuertes convicciones, no una iglesia niña en la fe, sino una iglesia madura y firme, que no esté preguntando sobre los asuntos o sobre la leche espiritual, que no esté pidiendo leche, que exija al pastor que le dé carne, que le dé comida sólida, que crezca, que abunde en esa fortaleza, que tenga convicciones fuertes y firmes. Debemos creer y debemos crecer en buenas obras.
Debemos ser una iglesia que abunde en buenas obras, obras en amor. Debemos aprender a amar bíblicamente. Debemos oponernos a la falsa enseñanza, con firmeza, con autoridad, con amor, pero con firmeza. La mala enseñanza no la podemos permitir en nuestra iglesia, no en la iglesia del Señor. Debemos saber que el Señor recompensará a los que perseveramos hasta el final y que su recompensa es extremadamente grande como para ser una recompensa descuidada. No, hermanos, la recompensa, el galardón está puesto delante de nuestros ojos para el Señor animarnos de esta manera a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Seguramente vendrán muchas Jezabel a nuestra iglesia, pero debemos resistir sus seducciones. Seguramente alguna Jezabel me está escuchando ahora y debo rogarle en el nombre del Señor que se arrepienta. Debo instruirle y advertirle que los ojos de aquel que son como de fuego mira el corazón y le da a cada uno según sus obras. Arrepiéntase, Jezabel, arrepiéntase. En el nombre de Jesús le mando, le ruego y le pido que venga Cristo, que aún hay esperanza para usted. Hermanos, los ojos de Jesús están mirando nuestro corazón. ¿Qué ve Jesús en el corazón suyo? ¿Qué ve? Escuche, no es, y si Jesús mirara su corazón, ¿qué vería? No. El asunto es, Jesús está ahorita mirando su corazón. ¿Qué hay en él? ¿Qué es lo que Jesús ve? Está mirando una persona que ama a Dios por sobre todas las cosas. Está viendo una persona que ama a la iglesia. Está viendo una persona que está comprometida con los asuntos de la iglesia. O está viendo una persona que critica a la iglesia, que asiste esporádicamente, que elige qué asistir, qué no asistir. Está viendo una persona que fornica y también va al culto, que roba y también va al culto, que se emborracha y también va al culto, que tiene una mezcla entre mundo, carne y Cristo. ¿Qué ve Cristo? ¿O ve un amor sincero, profundo? ¿Ve esfuerzo, ve dedicación? ¿Ve dificultad, pero ve perseverancia? ¿Qué ve Cristo en su corazón? No qué verá, ¿qué ve? Él lo está viendo ahorita, porque sus ojos lo escudriñan todo. Y según lo que Cristo ve, ¿qué recompensa tendrás? Si el juicio viniera hoy sobre tu vida, ¿cuál sería la recompensa? ¿Tendrías recompensa de parte de Cristo o solo juicio? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Usted tiene oído, oiga, atienda, arrepiéntase. No, escúcheme, no haga lo que hizo Jezabel, que endureció su corazón cuando Dios le dio tiempo para que se arrepintiera. Usted puede arrepentirse hoy. Venga a Cristo en fe y arrepentimiento. Abandone su pecado y busque. Él es amplio en perdonar. Y que Dios nos ayude a todos, hermanos. Que Dios ayude a toda la iglesia de Cristo a perseverar, a mantenernos firmes en la sana enseñanza, a mantenernos firmes y apasionados con un amor sincero, que aprendamos a amar, que dejemos de lado ese amor sentimental y que aprendamos a atesorar ese amor bíblico, sincero, honesto, ese amor que proviene de estudiar las Escrituras. Que Dios me les bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a todos. Oremos. Padre y Señor, Dios eterno y misericordioso, a ti, Señor, sea la gloria y la alabanza. Reconocemos, Señor, reconocemos nuestra debilidad, reconocemos, Señor, nuestra facilidad para distraernos y para dejar de amar. Perdónanos todo pecado de desamor. Perdónanos, Señor, perdónanos cuando hemos querido mezclar lo santo con lo profano, cuando hemos querido presentar legumbres y hemos querido presentar, Señor, legumbres como Caín y al mismo tiempo llevar también un cordero como Abel. Oh Señor,
Danos un corazón solo como el de Abel y permítenos renunciar a ese corazón de Caín, que es el mismo corazón de Jezabel, un corazón que pretende acercarse a Dios a su manera y no a la manera de Dios. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. No permita, Señor, que nos deslicemos tras la seducción de Jezabel. No permita, Señor, que nos deslicemos tras las vanidades que el mundo le está ofreciendo al cristianismo. Ayúdanos a permanecer puros en la doctrina y ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en la fe y en el amor. En el nombre de Jesús, gloria y alabanza sean a ti para siempre, Señor. Amén y amén. El Señor nos bendiga, hermanos, en este día. El Señor nos permita seguir creciendo. Nos vemos a las 6:30 por un en vivo en Facebook. Que el Señor quiera usarlo para seguir alimentando nuestras almas, que redunden para la gloria de su nombre. Dios les bendiga y Dios los guarde hoy y siempre.